Increíble. Eleven podría volver en una nueva serie de Stranger Things y nadie lo cree. ¿Cómo es posible que, después de ese final tan brutal y aparentemente definitivo, haya señales suficientes para pensar que su historia no terminó ahí? Hoy traigo un recuento ordenado, pistas dentro del universo de la serie, indicios desde la producción y por qué todo junto abre una ventana realista para un regreso. Lo hago claro, esto es un análisis construido con evidencias e interpretaciones. Ninguno de los puntos que mencionaré es una confirmación absoluta. Lo otro digo porque hay mucha confusión entre rumor y hecho. Y la idea es separar las dos cosas para que tú decidas. Primero, pongamos en perspectiva el debate. La comunidad está rota en dos, quienes reciben el final como cierre y quienes creen que Eleven sobrevivió en secreto. ¿Por qué algunos fans están tan convencidos de lo segundo? Porque hay detalles narrativos que, al juntar, dejan muchas dudas. Posiciones en la escena del camión, rozones físicos que no coinciden, signos auditivos y musicales que la serie ha usado antes para generar ambivalencia. Y en paralelo, aparecieron señales de producción, rodajes posteriores, posts públicos y reportes de prensa que no son prueba por sí mismos, pero sí hacen más verosímil la hipótesis de una puerta abierta por la propia franquicia. Vamos por partes. Dentro del universo de la historia hay elementos concretos que valen ser analizados con lupa. Empecemos por la escena del camión, pero en el portal. Si miras con atención los planos, hay indicios de que Eleven estaba dentro del camión cuando ocurrió la ruptura dimensional. No es solo una lectura caprichosa. Se trata de cómo se encuadran las cámaras, las posiciones relativas y la continuidad entre cortes. En varias tomas, ella aparece en relación directa con el vehículo y con la apertura. En otras, la edición sugiere que el punto de vista cambia justo en el momento del estallido, lo que abre la posibilidad de que lo que vemos no sea exactamente lo que pasó en el interior. ¿Qué significa eso? Que la percepción del espectador puede haber sido manipulada intencionalmente por el montaje para dejar ambigüedad. ¿Pero por qué alguien haría eso? Porque la ambigüedad funciona emocionalmente. Te deja con la duda, y esa duda puede sostener interés y debates durante meses. Ahora, el contacto con el ejército y la intervención de Callie, la número 8, son una pieza clave. En la pantalla vimos un enfrentamiento donde hay roce físico entre Eleven y fuerzas militares. Además, Callie mostró antes en la temporada la capacidad de proyectar ilusiones potentes, convencer a la gente de realidades alternativas. Eso crea una hipótesis interna muy simple. Si Callie o una proyección similar pudo intervenir en el momento crítico, podrían haber fabricado una escena que hiciera creer a los demás y al público que Eleven había muerto. No lo afirmo como hecho. Lo planteo como posibilidad narrativa consistente con poderes ya establecidos en la trama. Es una herramienta que los guionistas tienen a su disposición para explicar una muerte aparente sin romper la lógica interna. Sigamos con los detalles de continuidad física, esos que en Stranger Things siempre han sido importantes. La sangre en las manos que aparecen limpias luego, la ausencia esperada de viento. En una escena clave, hay manchas de sangre en las manos de Eleven tras ayudar a alguien más. En el corte siguiente, sus manos aparecen limpias o con menos rastro de lo que supondríamos después de un trauma físico. Eso puede ser un simple error de continuidad, esas cosas pasan, o un indicio deliberado, una ilusión que borra señales físicas o una toma adicional pensada para crear confusión. A eso súmale un curioso detalle ambiental. En la secuencia, donde se supone que una explosión dimensional afectaría el entorno, algunos planos muestran falta de viento o de movimiento de elementos que deberían reaccionar. Esos contrastes entre expectativa física y lo que la cámara registra generan preguntas legítimas. ¿Fallo técnico o elección estética para ocultar algo? No hay una sola respuesta segura, pero sí una suma de microincongruencias que incentiva la teoría de supervivencia. La música y el diseño de sonido también juegan su papel. Stranger Things ha usado canciones y leitmotivs para marcar muertes, resurrecciones o giros emocionales en el pasado. El uso de determinados temas, por ejemplo, versiones o referencias a Heroes de Bowie en momentos puntuales, tiene peso simbólico. En otras temporadas, el recurso musical funcionó como subtexto para decir «esto no es lo que parece» o para amplificar ambivalencia. Si vemos esos mismos recursos en escenas relacionadas con Eleven, no es una prueba de vida, pero sí una señal narrativa. Los creadores saben cómo usar la música para insinuar y manipular expectativas. ¿Se está insinuando algo aquí? Es una lectura válida y por eso la incluyo. Otro punto in-universe que suele pasarse por alto es el latido y el silencio en el audio. Hay fragmentos donde los efectos sonoros sugieren la presencia de vida, un latido, una frecuencia, justo cuando la imagen quiere cerrar una interpretación final. En la edición audiovisual eso puede ser una pista intencional.
dejar al oído una esperanza que la vista niega. Nuevamente, no es certidumbre, pero sí patrón. ¿Te suena a truco barato? Puede ser. ¿O a una técnica deliberada para mantener la puerta entreabierta? También es plausible. Ahora cambiamos de plano. Evidencia desde la producción. Aquí entramos en lo que es más fácil verificar, y al mismo tiempo más sujeto a interpretación. Varios reportes de prensa y fuentes de la industria mencionaron rodajes adicionales en Islandia, meses después de que la temporada principal estuviera supuestamente cerrada. Según outlets como Variety y The Hollywood Reporter, hubo filmaciones aisladas y tomas extra que no encajaban con el calendario inicial. Esto no prueba que Eleven esté viva, pero sí es un hecho verificable que levanta cejas. ¿Para qué volver a filmar escenas relacionadas con cierto personaje si no hay intención de usar material para prolongar su arco o dejarlo abierto? En paralelo a esos rodajes, hubo actividad pública que los fans no dejaron pasar. Posts y fotos en redes de miembros del equipo, indicios de localizaciones específicas y, en un caso notable, una publicación pública de Sean Levy que muchos interpretaron como una pista. Importante, no afirmo que Sean Levy esté anunciando un spin-off, ni que Netflix haya dado luz verde a un proyecto centrado en Eleven. Lo que sí es plausible, según reportes de prensa y la lógica de la industria, es que ejecutivos y creativos se reúnen para explorar cómo capitalizar personajes fuertes. Forbes y otros medios han cubierto el interés de Netflix por expandir universos exitosos mediante spin-offs o formatos alternativos. Eso encaja con la realidad comercial. Eleven es un personaje icónico, y dejar su destino en ambigüedad genera conversación constante, marketing orgánico y potencial creativo. ¿Qué nos dicen estas piezas? Que la producción hizo movimientos que, al menos, abren la posibilidad de continuar su historia fuera del eje principal. Un punto que siempre viene en estos debates: la interpretación de entrevistas. Los Duffer Brothers han sido deliberadamente vagos sobre finales ambiguos. Hay declaraciones públicas donde responden sobre el destino de personajes y suelen reclamar que diseñaron un cierre intencionalmente abierto. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando ves una cita de Ross o Matt que parece confirmar una cosa, debes mirar la pregunta de origen y el contexto de la entrevista. En varias ocasiones, clips cortados al azar han circulado por redes como si fueran confirmaciones, pero al ver la entrevista completa la respuesta se pone en otro lugar. Muchas veces los creadores hablan de la intención artística de dejar dudas, no de revelar verdades de producción. Esto no es conspiración, es lectura contextual. Si alguien te muestra solo una frase aislada para sostener una postura categórica, pide la entrevista completa. Suele cambiar la interpretación. También conviene diferenciar entre lo que los creadores pueden sugerir narrativamente y lo que la producción realmente ordenó. Un guionista puede dejar la posibilidad abierta como recurso. Un estudio puede pedir una toma adicional, por motivos de edición, marketing o por simple necesidad técnica. En algunos casos, Netflix ha encargado escenas suplementarias para ajustar tono o preparar material promocional. Los reportes que hablaban de tomas extra en Islandia entran en esa zona gris. Pueden ser para cerrar cabos sueltos, para insertar ambigüedad o para preparar contenido alternativo. No hay, hasta ahora, una confirmación pública de que esas imágenes impliquen una temporada o serie centrada en Eleven, pero hay motivos para prestar atención. Voy a poner ahora una pausa breve en lo técnico para recordar. Si te interesa que analice en cámara lenta cualquiera de estas escenas, la del camión, la mano con sangre o el plano de sonido, deja like y comenta análisis. Ese pequeño gesto me ayuda a saber qué profundizar. Volvemos con el hilo. Retomando, vale la pena confrontar también los recortes fuera de contexto que circularon tras el final. Hay montajes que usan fragmentos de entrevistas de los Duffer o posts de Sean Levy para vender una narrativa en la que alguien lo confirma todo. El problema es que en entrevistas las preguntas importan tanto como las respuestas. Si la pregunta es si estuviera viva, ¿aparecería en la serie? Y la respuesta es en clave artística, ¿no querríamos hacerlo de forma forzada? Eso no confirma muerte. Significa que los creadores piensan en coherencia narrativa. Es un matiz que suele perderse cuando se recorta la frase. Por eso una buena práctica es siempre traer la cita completa y, si es traducida, incluir el sentido original. No lo digo solo por rigor, lo digo porque el ritmo de las redes sociales empuja recortes que deforman el sentido original. Ahora, unas líneas sobre Sean Levy. ¿Por qué su nombre aparece tanto en estas teorías? Porque Levy tiene un historial con proyectos de alto presupuesto y ha dirigido episodios clave de la serie en el pasado. Además, es alguien dentro de la industria con peso para desarrollar proyectos spin-off. Cuando una figura con sus credenciales hace posts públicos que los fans interpretan como pistas, se genera ruido. De nuevo, no es prueba de nada,
Pero si Netflix quiere un producto que mantenga la esencia de Stranger Things y eleve la producción, contar con alguien como Levy sería lógico. ¿Qué implicaría su eventual implicación? ¿Un tono potencialmente más cinematográfico? ¿Recursos mayores en localizaciones? Y una narrativa que respira distinto a la estructura coral de la serie madre. Es un escenario posible entre varios. Hablemos de riesgos. ¿Podríamos estar sobreinterpretando todo esto? Sí, hay una regla básica que siempre repito cuando analizo teorías. Cantidad de indicios no es igual a certeza. Muchos fans buscan patrones donde quizá solo hay errores de continuidad o decisiones de edición. Rodajes adicionales pueden obedecer a logística, clima o ajustes técnicos. Posts en redes pueden ser inocentes. Por eso en cada punto he usado palabras como indicio, posible y según reportes. La objetividad aquí está en reconocer que es verificable. Por ejemplo, que hubo filmaciones en Islandia reportadas y que es interpretación. Por ejemplo, que esas tomas fueron para dejar la puerta abierta a un spin-off. Mantener esa distinción es clave para no convertir un análisis en clickbait. Ahora, recapitulemos los elementos principales y cómo se combinan. Punto 1. Dentro de la historia hay discontinuidades y recursos narrativos, posicionamiento en el camión, manos con sangre limpias, sonido y música, que son compatibles con una lectura de supervivencia. Punto 2. Desde la producción existen hechos verificables, rodajes adicionales, posts públicos, que en la lógica de la industria podrían apuntar a dejar opciones abiertas para el futuro. Punto 3. La actitud pública de los creadores es la de mantener ambigüedad, y eso casa con una estrategia narrativa que quiere que la discusión no muera. Sumadas, estas piezas no son una prueba final, pero sí constituyen una ventana de posibilidad sólida. No es absurdo pensar que los showrunners y el estudio dejaron el camino preparado para un eventual retorno, ya sea en la serie principal, en un spin-off o en otro formato. ¿Qué escenarios concretos podemos imaginar sin pasarnos de la raya? 1. Una miniserie ambientada en Islandia o en otra localización que retome fragmentos del arco de Eleven con un tono más íntimo o más oscuro que la serie madre. 2. Un episodio especial o una película que recupere líneas argumentales no resueltas y use material previamente filmado. 3. Material promocional expandido o contenido tipo capítulo extra pensado para plataformas digitales que no sea necesariamente una nueva temporada. Y sí, un cuarto escenario es que todo termine siendo una decisión de marketing. Ambigüedad prolongada para mantener suscripciones y conversación. Cada escenario tiene implicaciones distintas en tono, presupuesto y creatividad. Contar que Sean Levy o alguien parecido podría dirigir una entrega de este tipo no es afirmar que exista, sino señalar un camino plausible. Entonces, ¿qué probabilidad asigno yo desde el análisis y sin pretender dar cifras mágicas? Creo que es plausible, más plausible de lo que muchos suponen, que Eleven no haya sido cerrada por completo y que haya material o intención para volver a ella si la franquicia lo considera rentable y narrativamente coherente. ¿Significa esto que volverá seguro? No. Significa que hay suficientes indicios para tomarse la idea en serio. Evidencia interna ambigua. Pruebas. Movimientos en producción. Discurso público de los creadores. Eso, en la práctica, es todo lo que una teoría sólida puede aspirar a tener antes de una confirmación oficial. Antes del cierre, quiero subrayar algo que se pierde casi siempre en estos debates: la diferencia entre interés creativo y mercado. Netflix tiene un interés comercial legítimo en explotar propiedades populares. Los creadores tienen una necesidad artística de cerrar sus historias con sentido. A veces, ambas cosas coinciden y salen productos memorables. Otras veces, la lógica del mercado empuja a decisiones que los fans perciben como forzadas. En este caso, la ambigüedad funciona para ambas partes. Mantiene viva la conversación y deja espacio creativo para retomar la historia sin romper la coherencia. Para terminar, ¿qué me convencería definitivamente? Una confirmación pública de un proyecto en desarrollo por parte de Netflix o declaraciones claras de creadores y productores que apunten a un spin-off centrado en Eleven. Hasta entonces, el mejor uso de la información es observar, comparar escenas con ojo crítico y seguir las fuentes confiables: Variety, The Hollywood Reporter, Forbes y posts públicos verificados, cuando aparezcan nuevas señales. Si la franquicia decide mover ficha, las pistas de producción y los patrones narrativos que señalé serán las primeras piezas a reexaminar. Comenta ahora, ¿qué evidencia te convenció más? ¿La de la historia dentro de la serie o la que viene desde la producción? ¿Crees que Netflix aprovecharía a Eleven para un spin-off con Sean Levy al mando? ¿O preferirías que la historia quede cerrada? Comparte tu teoría, suscríbete si quieres más análisis como este, y comparte el video con alguien que adore Stranger Things tanto como tú.
Nos leemos en los comentarios. Aquí lo importante es debatir con datos y respeto, porque en la ambigüedad empieza una conversación que puede durar otra temporada.